Es una alegría poder estar aquí una vez más. La verdad creo que es ya como unos 8 meses que Dios me ha permitido estar nuevamente aquí compartiendo su palabra. Y para mí es una alegría también, porque muchas veces queremos huir del llamado que Dios nos da, pero en la historia de la Biblia vamos a encontrar que cada vez que un siervo de Dios ha sido llamado y ha querido ir, de una u otra manera Dios lo vuelve a traer a llevar su evangelio, a llevar su palabra. ¿Sí? Así que tal vez las cosas de este mundo, nuestras responsabilidades y muchas cosas que tenemos día a día, muchas veces nos alejan de esa responsabilidad a que nos ha llamado. Pero le doy gracias porque me ha tomado nuevamente en cuenta y puedo estar aquí. Mis queridos hermanos y hermanas, en este mes, como ustedes saben y el pastor lo ha dicho, estamos celebrando a la mujer, ¿no es cierto? Todo este mes vamos a estar exponiendo lo que es palabra de Dios en favor de la mujer, cómo la mujer debe vivir en la casa de Dios. Nuestro pastor lo predicó la semana pasada. Y esta semana les he traído un tema un poco, diríamos, inusual, ya que muchas veces se predica de esta parte del Evangelio, pero es acerca de la fe, acerca de Abraham. Sí, pero quiero comenzar poniendo en ustedes, en sus mentes, si les suena el nombre de Rahab. ¿Sí? ¿Cuántos pueden alzar la mano y conocen la historia de Rahab? ¿Sí? ¿Cuántas mujercitas? A ver. 1, 2, 3, 4 mujercitas. ¿Y las demás? Pues, mis hermanas, les invito a leer Josué 2:1. Vamos a estar meditando en esa parte hoy en este día. ¿Sí? Esta mañana vamos a meditar sobre lo que está pasando primeramente en estos tiempos, mis hermanos. No sé si ustedes están al tanto o no están al tanto. Sí, pero a mí me gustan mucho las noticias internacionales. Y más con las noticias que van pegadas, donde pasan los sucesos desde los comienzos de la Biblia hasta el día de hoy, con el pueblo de Dios. Donde la palabra de Dios nos advierte que en estos últimos tiempos será algo terrible para la humanidad. Y muchos de nosotros tenemos conocimiento de que eso va a pasar después del arrebatamiento. Muchos de nosotros tal vez decimos que nosotros no vamos a pasar por esas tribulaciones, no vamos a pasar por las dificultades que va a haber en este mundo. Pero si nosotros recordamos un poquito, el Señor Jesucristo dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé, pero no dice que ahí será el final. El Señor Jesucristo dice, los últimos tiempos serán como los días de Noé, pero, ese será solamente el principio de los dolores. Entonces, eso no va a pasar antes del arrebatamiento. Perdón, después del arrebatamiento. Nosotros estamos comenzando a padecer eso. No aquí en nuestro país, pero sí en otros países. En Siria, Israel, Irán, hay una gran guerra desde ya hace muchos años, donde si nosotros nos hemos dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta, pero ahí están pasando dificultades los cristianos. Y hoy en este día es mucho más. Hoy en este día, literalmente los cristianos están siendo asesinados.
están siendo expulsados de esos lugares, están siendo sacados del país. Rusia tiene una base militar, la cual les está dando alojamiento a todos los cristianos. De la misma manera hay otros países. Y quiero leerles un listado donde son perseguidos los cristianos. Países como Irán, Libia, Pakistán, Somalia, Sudán, Yemen, India, México, Chile, etc. Y aún países que han sido la cuna del Evangelio están yéndose en contra de los cristianos. Países que han sido la cuna del Evangelio están aprobando leyes, por ejemplo, para el aborto. Y todo aquel que predique la palabra de Dios en contra de eso, pues están siendo apresados. Y no solamente es en el continente europeo ni allá, sino que está regándose a nivel latinoamericano. México también ya está persiguiendo a los cristianos. En este caso no es el gobierno, pero son los grupos terroristas que hay en México. Están expulsando a los cristianos de los pueblos lejanos, por ejemplo, en este caso, los pueblos lejanos de aquí, de nuestra ciudad. Por ejemplo, Chimborazo, Riobamba, los que viven en los montes, están expulsándoles a los cristianos de ahí, los grupos terroristas, apropiándose de sus propiedades. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? Que en estos países hay un ejemplo de esta mujer, Rahab, un ejemplo de fe y confianza verdadera en el único que les puede librar de eso, que es Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, según el cato del Instituto Cristiano, es la religión más perseguida del mundo. En Siria han matado, en esta semana que pasó, en 24 horas, mataron a 340 cristianos. En 24 horas, mis hermanos. 340 cristianos. Y yo la semana pasada les decía que yo veía un testimonio de una mujer. Su testimonio era de perdón, no era un testimonio de amargura, de rencor, de maldición contra los que están haciendo esto, sino era un testimonio de perdón. Y ese testimonio de perdón no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. Porque nosotros aquí en el mundo, muchas veces ustedes pueden escuchar afuera en el mundo cuando dicen, aún a los cristianos dicen, si alguien se mete con mi familia o con mis hijos, pues aquí estoy yo y van a ver cómo reacciono, o cómo hago, o qué es lo que hago. Aún los cristianos decimos eso. Pero esta mujer decía que ella vio con sus propios ojos cómo mataron a su esposo, cómo mataron a su esposo, cómo mataron a su familia, ¿sí? Y ella con sus hijos estaban en el mismo camino de ser decapitados por su fe en Dios. Pero ella decía, yo no los culpo, no los tengo rencor, no los aborrezco, más bien yo estoy orando por ellos y voy a morir orando por ellos para que ellos conozcan de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo tengo la seguridad de que el día de que me vaya de este mundo voy a estar con Él. Pero ellos, si no conocen a nuestro Salvador, van a estar condenados directamente al infierno. Es un testimonio verdadero de una fe genuina, una fe que agrada a nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, comienzo con esta pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza?
La fe y la confianza de ellos, pues en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que pasó por dificultades, mis hermanos. Y podemos leer en el libro de Hebreos 11:1, tenemos un listado larguísimo de todos los siervos de Dios que confiaron en Él por su fe y fueron salvos. Sí, pero hoy en esta mañana no quiero enfocarme en todo ese listado, quiero enfocarme solamente en un nombre, que como les decía es Rahab. Y si todos conocen, y si los hermanas que alzaron la mano y conocen esta historia de Rahab, pues esta mujer era una prostituta. ¿Sí? Era una prostituta. Pues en la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente que pasa por dificultades, pero hay una que me llama la atención, la historia de Rahab. Es una historia, porque les decía, no usual, es una historia inusual. ¿Por qué? Porque todos conocemos la historia de Abraham, Isaac, Jacob, siervos de Dios, escogidos por Dios, que ellos conocían a Dios y confiaron en Él, y estaban dentro de su pueblo, ¿sí? Pero esta mujer era una prostituta cananea, que no era del pueblo de Dios. Era de un pueblo ajeno, de un pueblo lejano. ¿Sí? Como título, yo en esta mañana le he puesto el cordón rojo de la fe y confianza verdadera. Y vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué el cordón rojo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el texto de Josué 2:1 y vamos a dar lectura, ¿ya? ¿Sí? Josué, capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos todos? Josué 2:1. ¿Sí? Vamos a dar lectura y dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Perdón, estoy mal. Sí, perdón, estaba leyendo en el 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras de ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón,
ni ha quedado más aliento en hombres algunos por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me jurasteis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Versículo 17. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, y a tu padre, y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, esta es una historia, ¿sí? Hay 3 puntos de vista. La una es espías yendo al pueblo de Jericó, donde el pueblo de Jericó era muy famoso por sus murallas, donde todos le temían, porque decían que esas murallas eran impenetrables ante el conocimiento humano. ¿Sí? Entonces, aún los israelitas muchas veces titubeaban cuando iban a ir a pelear con el pueblo de Jericó. Pero en este caso, ustedes más adelante, sí, eso no lo vamos a ver, pero les animo a que lean capítulos más adelante, van a ver cómo ellos vencen al pueblo de Jericó. ¿Sí? No tuvieron que usar sus fuerzas, no tuvieron que pelear, ¿sí? Simplemente ellos vencieron al pueblo de Jericó por fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural solamente puede provenir de nuestro Señor. Entonces les animo, mis hermanos, lean los capítulos más adelante y van a encontrarse con la historia de cómo vencieron al pueblo de Jericó. Segundo punto, está enfocado a una mujer, a una prostituta, donde ella dice que hace misericordia con estos espías y después les pide que por favor tengan misericordia con ella cuando ellos vengan en contra del pueblo de Jericó. ¿Por qué? Porque la orden de Dios está dada a Josué, que ellos vayan a Jericó y destruyan este pueblo, pero tienen que matar a todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, inclusive a los animales. No tenía que quedar nada de ese pueblo. ¿Sí? Entonces, Rahab venía escuchando estos rumores. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que Dios hacía con Israel, pues eso ya se regaba a los otros pueblos. Y por eso, si ustedes se fijaron, acabamos de leer donde dice que Rahab le dice: todos nosotros, todos los del pueblo de Jericó, dice, estamos atemorizados, porque hemos escuchado lo que su Dios ha hecho con los otros pueblos. Entonces todos estaban con miedo a que el pueblo de Israel llegue a conquistar sus tierras.
Vamos a ver en Josué 2, del 1 al 16, ¿no es cierto? Vamos a ver toda esta historia y los acontecimientos con Rahab. El tema de esta mañana, como va enfocada a esa mujer, lo he puesto, mujer, ejemplo de fe, confianza y obediencia genuina. Ahora les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Por qué la mujer es ejemplo de fe, confianza y obediencia? Hebreos 11.1. Vamos a leer Hebreos 11.1, mis hermanos. Dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer cananea no conocía a Dios. Esta mujer cananea solamente venía escuchando lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. Dice, desde la salida de Egipto, ellos conocían exactamente lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel, los milagros que hacía con el pueblo de Israel, las victorias que le daba al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta mujer es un ejemplo de fe, confianza y obediencia? Porque ella confió en Dios sin conocerlo. Y como dice aquí en Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta mujer escuchaba los rumores y vemos que comienza el texto traduciendo y directamente dice, una mujer ramera, dice, les dio asilo, les dio posada a los espías. Esta mujer sabía quiénes eran. Ellos eran israelitas que venían a espiar a su pueblo para vencerlos, para destruirlos. ¿Sí? Entonces, esta mujer, aún con ese conocimiento, decidió seguir al Dios de Israel. Porque obviamente en Jericó tenían muchos dioses ajenos, donde ellos practicaban la idolatría a muchos dioses ajenos y muchas cosas que iban en contra de Dios. Y esta mujer, aún con todos esos dioses ajenos, decidió creer en el Dios de Israel, porque ella escuchaba los acontecimientos que venían pasando y tomó esa decisión. El mundo dice esto, mis hermanos: ver para creer. ¿No es cierto? Pero Dios nos dice algo contrario. Nosotros debemos creer, primeramente, para ver. Si no creemos, no vemos. Es lo contrario. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso fueron elogiados los antiguos. En Hebreos 11:31 vamos a encontrar, sí, solamente de pasadita, mis hermanas, sí, yo les leo. Dice, por la fe la prostituta Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido en paz a los espías. Sí, Rahab por la fe, alcanzó la salvación y se libró de la muerte literal que estaba condenada, todo el pueblo de Jericó. ¿Sí? Josué 2, del 1 al 4, vemos aquí 3 escenarios, uno para destrucción, otro para victoria y otro de un nuevo comienzo. Vemos a los espías
que van con una misión en especial, que era estudiar detalladamente a esta ciudad, porque Dios les prometió entregarles a ellos, pero los israelitas sabían que humanamente era algo casi imposible derrotar a esta ciudad, y solo la confianza en Dios les daría la victoria. El pueblo de Israel también tenía la confianza en Dios para derrotar al pueblo de Jericó, porque humanamente no lo podían hacer. Los israelitas venían de ver momento a momento el poder de Dios y su confianza estaba 100% en Él. Ellos lo vivían día a día y conocían a Dios. Es obvio que su fe era grande. Sí, la fe de los israelitas eran grandes, ellos fueron confiados, los espías, porque obviamente eran instrucciones de Dios las que estaban siguiendo. Pero, a diferencia de esta mujer no conocía a Dios, no sabía quién era ese Dios, no sabía si era verdad o no, pero decidió confiar en Él. Al contrario de ellos, también tenemos a una mujer que no era respetada. ¿Por qué no era respetada, mis hermanos? Quiero escucharles a ustedes. ¿Por qué no era respetada? Vamos aquí a nuestro tiempo, mis hermanos, a nuestro sistema, aquí a nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a una mujer que practica la prostitución? ¿Cómo ve la sociedad a las mujeres? ¿Cómo ve la sociedad a un alcohólico, a un drogadicto? ¿Cómo ve la sociedad a ellos? Entonces, obviamente, en ese tiempo esa mujer tampoco era respetada. La sociedad le veía de la misma manera. ¿Sí? Entonces, no era respetada, no era bien vista por los demás. ¿Quién sabe que pasaba por un sinfín de maltratos psicológicos, inclusive podía ser maltratos corporales y muchas cosas más, por el tipo de vida que llevaba? ¿Sí? Entonces, imagínense, no sé cuántos de nosotros los que estamos aquí, hemos salido de esta vida. No sé si tal vez alguien tuvo este tipo de vida antes, alguna de las mujercitas de aquí. No sé si alguno de los varoncitos tuvo algún tipo de estos vicios, de droga, de alcoholismo, de ser mujeriego, ladrón, no sé. Pero si nosotros vamos a ese tiempo, ¿cómo nos veía la sociedad? Entonces esta mujer venía de maltratos psicológicos, de ignoración de la sociedad. Sí, entonces imagínense, al tener todo esto a su alrededor, ella simplemente tuvo la fe de confiar en el único Dios, en el verdadero. ¿Por qué? Porque tal vez ella nunca en toda su vida recibió un milagro de todos sus dioses que tenía. Y por eso decidió confiar en los rumores que ella escuchaba de que hay un solo Dios y el verdadero, y que Él venía haciendo grandes milagros con su pueblo. Esta mujer no era respetada ni bien vista por los demás, ya que era una prostituta, y de seguro nadie se imaginaba que ella sería la autora de ejemplo para generaciones. Esta mujer se llama Rahab. Ella de seguro escuchaba todo lo que se decía del pueblo de Israel y todo lo que Dios hacía por ellos. Todos los triunfos que tenían derrotando a otros pueblos. Por eso todos estaban muertos de miedo en Jericó. Cuando llegaron los israelitas, ella tomó la decisión de ayudarlos. ¿Por qué? ¿Por qué tomó la decisión de ayudarlos? Y ahora pregunto, ¿no es lo mismo tener fe en alguien o algo que ya conozco que en alguien que he escuchado? Nada más. Este es un ejemplo de una mujer que decidió confiar en Dios, aún sin conocerlo. Simplemente decidió confiar porque buscaba un cambio en su vida. Que llevaba, un cambio en su vida que llevaba, pero la situación en este país no le daba esperanzas de un cambio porque era un pueblo que estaba en contra de Dios. Solo al mostrar misericordia por los espías vemos que ella tenía un corazón humillado, arrepentido, humilde, aunque ella nunca tuvo ese trato
por su forma de vida, que era una prostituta. Debió haber vivido una vida de malos tratos, insultos y más, pero ella tuvo misericordia por los espías y los escondió del rey porque los mandó a buscar. Es la mejor decisión que pudo haber tomado. Mis hermanos, tengo 3 puntos muy importantes para estar seguros de nuestra fe, nuestra confianza verdadera en Dios. Primero, reconocer. Segundo, creer. Y tercero, aceptar o recibir. ¿Por qué reconocer, mis hermanos? Vamos por el punto número 1. Josué 2, 9, 11. Vamos a regresar a la lectura que hicimos. Josué. ¿Sí? Dice así. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre vosotros. ¿Quién está hablando? Es la prostituta, ¿no es cierto? Rahab. No me gusta mucho esta palabra, pero lamentablemente está en la palabra de Dios. ¿Sí? Ella está diciendo esto. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Todos tenían conocimiento de lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel y para qué iban a llegar los israelitas de allá. Y estaban temblando de miedo. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Pónganle atención a esta parte, lo que dice ella. Porque Jehová, vuestro Dios, sí, ella está diciéndole a los espías, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella está reconociendo al Dios de los espías, pero también está reconociendo que es su Dios. Porque dice, vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sí, primer punto, reconocer. Rahab tuvo la valentía de reconocer al verdadero Dios, en que él podía ayudarla de este pueblo condenado a la muerte. Dios era el único que le podía dar una oportunidad para ser contada como justa. Eso podemos encontrar en Santiago 2:25. ¿Sí? Les voy a leer, dice, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Al contrario de todos los demás del pueblo, sí, que también habían escuchado y estaban muertos de miedo, pero no hicieron nada para salvarse. Todos escucharon acerca de los milagros de Dios. Todos estaban al tanto de lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. ¿Y para qué iba a llegar el pueblo de Israel allá? Pero la única persona que decidió creer en ese Dios fue esta mujer, Rahab. Y ella es la que tomó acciones. Simplemente tuvo misericordia por los espías. Pero para esto
No quiero decir, porque si ustedes nos vamos al libro de Santiago, vamos a encontrar donde nos habla acerca de la fe y de las obras. Y con esto no quiero decir que las obras de Rahab fueron las que le salvaron, no. Dios ya trabajó en el corazón de Rahab antes de llegar allá. Por eso es que Rahab ya tenía temor de Dios. Su corazón ya cambió. Por eso es que ella tenía anhelos de cambiar de vida. Pero lamentablemente en ese país ella no iba a encontrar ese cambio, porque era un país idólatra que estaba en contra de Dios. Y ella, el escuchar todo lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel y cómo venían derrotando a los pueblos que estaban en contra de Dios y practicaban sus religiones, adoraban a sus dioses, practicaban cosas inmorales, pues ella tomó una decisión: arrimarse al pueblo de Israel. Pero Dios ya trabajó con ella. Y por eso ella tuvo esa fe para decidir por el camino verdadero. Es un parecido de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros al reconocerlo, que es el Hijo de Dios. Gracias. Que vino a este mundo en rescate de todos cuando no teníamos ninguna oportunidad. Su misericordia nos alcanzó como a Rahab y a el ladrón en la cruz junto a Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan eso, mis hermanos? ¿Cuántos saben la historia del ladrón junto a Jesucristo? Dos ladrones que estuvieron crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuántos pueden alzar la mano? ¿Sí? Sin miedo, mis hermanos, levantemos la mano. Recuerden que hubieron dos escenarios: el ladrón malo, el ladrón humillado, ¿sí? El ladrón arrepentido, el ladrón que se burló de Jesucristo, el ladrón que se arrepintió y le dijo: pues en este mismo instante te aseguro que tú estarás a mi lado. Lucas 23, 39, 43 dice así, mis hermanos: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Un ejemplo de fe genuina y verdadera. ¿Sí? No fue sus obras, simplemente fue su fe que lo salvó en ese mismo instante. En el último minuto de su agonía, el ladrón fue salvado. Y está aquí escrito donde Jesucristo le asegura y le dice: en este mismo instante tú estarás a mi lado. No fue sus obras. ¿Sí? Quiero aclarar eso, mis hermanos. Josué 2, del 12 al 13, cuando reconocemos, ¿quién nos puede ayudar? La fe en Él crece. Cuando yo sé que alguien, ¿no es cierto?, que alguien de aquí o algún amigo suyo dice: yo te puedo ayudar, yo te puedo colaborar en esto. Ustedes confían, ¿no es cierto?, en Él. ¿No es cierto? ¿Confían o no confían en Él? ¿Sí? ¿Creen en su palabra? Pues de la misma manera Rahab, su fe le ayudó a creer en lo que los espías le prometieron. Segundo punto importante. La primera era reconocer al verdadero Dios. La segunda, creer en ese Dios. Vamos a leer Josué 12, 13.
Dice, acordaos de la palabra que Moisés, perdón, sigo mal. Dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y me libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Sí? Rahab cree que ellos le pueden ayudar para salvarse de la muerte. Y les pide que por favor se acuerden de ella cuando ellos vengan en conquista de este país. Si seguimos leyendo más adelante, dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros daremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os haréis por vuestro camino. Rahab cree en ellos y les ayuda para que ellos puedan salir por la ventana de su casa y puedan ir a avisar a Josué, que en este caso era el líder de los israelitas, e informarles de todo lo que ellos vieron en Jericó. ¿Sí? Porque recuerden que ellos eran espías, que iban a ver todo lo que pasaba en Jericó, cómo ellos podían penetrar esas murallas, cómo debían llegar. ¿Sí? Ellos fueron a hacer un estudio de todo el país de Jericó. Y ella fue una pieza clave para que ellos puedan cumplir con ese mandato. ¿Sí? Entonces, tal vez ella actuó por miedo, porque si vemos los capítulos, los versículos primeros, dice que todos tenían miedo. Inclusive ella dice, todos estábamos con miedo, dice, nuestros corazones estaban aterrados. Sí, tal vez ella actuó de esa manera por miedo. Pero tal vez cuando ella ya vio a los espías que eran israelitas, ella se convenció de todo lo que venía escuchando. Y dijo, no, es verdad, este Dios existe, este Dios es verdadero. Y es cuando ella toma la decisión de decir, no, yo me voy a ir por este camino. Yo voy a tomar esta decisión y los voy a ayudar a ellos. ¿Sí? Yéndose en contra de su pueblo. Porque si ustedes recuerdan, el rey fue a preguntarle, mandó a preguntarle si ella no los había visto. Y ella mintió al rey, se fue en contra del rey. Y de la misma manera, cuando se va en contra del rey, iba a pasar consecuencias graves. ¿No es cierto? ¿Sí? En ese tiempo, todos los que traicionaban, pues pagaban con consecuencias graves. ¿Sí? Entonces, obviamente ella estaba consciente de lo que podía pasar, pero tomó la decisión de ayudar a los espías. ¿Sí? Otro ejemplo claro quiero darles con el apóstol Pedro. Sí. Así como Pedro creyó en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, así también creyó el carcelero, Rahab y muchos más. Respondiendo Simón Pedro dijo, Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Un ejemplo de otros personajes que confesaron y creyeron que Él es el único Dios verdadero. Hechos 16, 30, 31 dice, el carcelero, ¿sí? Si ustedes recuerdan, es cuando Pablo y Silas están encarcelados y dice que ellos comienzan a cantar alabanzas y mientras cantan alabanzas dice que sucede un milagro y las puertas de las prisiones se abren todas. ¿Sí? Se abren todas. Pero ellos no se van, ellos se quedan ahí. Y dice que el carcelero entra asustado y dice, oh, ¿qué pasó? Y dice que en ese mismo momento él sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque si él no lo hacía, lo mataba el rey, por dejar escapar a los prisioneros.
¿sí? Pero Pablo le dice, no, espera, no lo hagas, aquí estamos. Ahí en ese momento es cuando este carcelero, al ver ese milagro, dice de esta manera, y los sacó afuera y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta mujer Rahab está confiando en el único Dios. Y si ustedes pueden ver, ya tenemos un adelanto donde ella dice, por favor, te pido que tú tengas misericordia conmigo, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos y todo lo que tenemos en nuestra casa. A Rahab no le queda más que esperar, confiando en eso, confiando en la promesa que los espías le hicieron, que regresarán. Y eso solo lo puede hacer con la confianza en que lo que prometieron lo cumplirán. Pero debe obedecer a las instrucciones que le dieron. ¿Cuáles son las instrucciones que le dieron? Josué 2:18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos colgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare, y si tú denunciares este nuevo asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Los espías le dieron instrucciones de atar una cuerda en su ventana como señal para cuando ellos lleguen a conquistar el pueblo de Jericó, ellos vean esa señal y nadie podía hacer nada en contra de ellos. Pero ojo, tenían que estar dentro de su casa, ¿sí? No solamente era la señal, no solamente era amarrar el cordón y ya listo, y podían estar por donde ellos querían. Tenían que estar dentro de su casa, porque dice que si alguien no estaba dentro de su casa y los estaban afuera, podían morir. Y los espías decían que no tenían responsabilidad en ese momento. Entonces son instrucciones claras que debía cumplir. Así, nosotros también, al creer en Jesucristo, nos da instrucciones para vivir mientras esperamos su venida. Esas instrucciones nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. Cómo vivir como hijos de Dios, cómo vivir como pueblo de Dios, cómo vivir como iglesia, cómo vivir como padres, como hijos, como esposos, como madres. ¿Sí? Encontramos instrucciones claras. De la misma manera, esta mujer tenía que cumplir con esas instrucciones. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Un ejemplo, cómo debemos vivir. Tener amor los unos por los otros. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Si nosotros hemos creído en Jesucristo, vamos a tener amor los unos por los otros. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, pues dice que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Él.
Esta mujer creyó en Dios, confió en Dios, puso su fe en Dios, y vamos viendo cómo va ganándose el respaldo de Dios para su salvación. Juan 17, 21, 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Otra de las instrucciones, otro de los principios, vivir en unidad como hijos de Dios. Si nosotros no vivimos en unidad, en la misma historia de Josué y Rahab, más adelante vamos a encontrar algo parecido a lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos van a ir a pelear en contra del pueblo, ya no de Jericó, sino de Ai. Y ellos van a irse, van a marchar en contra del pueblo de Ai, porque dice que es un pueblo bajito, un pueblo pequeño. Y ellos van confiados, pero sorpresa que ellos pierden la guerra. ¿Sí? Y ahí en esa historia van a encontrar donde dice Dios que ellos perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque uno de los del pueblo de Israel estaban cometiendo pecado. Uno del pueblo que estaba cometiendo pecado fue necesario para que todo el pueblo, el ejército de Israel, pierda la guerra. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, estemos en unidad, nos amemos los unos por los otros, nos preocupemos los unos por los otros, para que podamos estar fuertes ante las acechanzas del enemigo. El apóstol Pedro dice que tengamos cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros no tenemos una unidad como iglesia, como hermanos, Satanás fácilmente puede venir y destruirnos, mis hermanos. Por eso es muy necesario que nosotros practiquemos el amor propio y la unidad como hijos de Dios. Tercer punto muy importante, aceptar a ese Salvador. Josué 6, 22 al 25, vamos a irnos más dellácito. Entonces estamos en Josué 6, 22 al 25. ¿Sí? Vamos a leer, dice. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab esperó y confió en que regresarían a salvarla, y Josué envió a sus espías a su casa y vieron la cinta roja, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Vieron la cinta roja? Cuando ya estaban dentro de la ciudad,
y cumplieron con esa promesa que le hicieron. Pero aquí hay algo muy importante. Muchos han sido salvos, han sido salvados de una enfermedad, han sido salvados de muchas cosas. En la Biblia vamos a encontrar historia de muchas personas que fueron curadas de enfermedades, pero no todos deciden seguir al verdadero Dios. Y de la misma manera podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, los 10 leprosos que fueron sanados, ¿sí? Dice que 9 nunca regresaron, solo regresó 1 de los 10 que fueron sanados. ¿Sí? Y de la misma manera, hasta el día de hoy, y como vemos aquí en la historia, todos los del pueblo de Jericó conocían a Dios, pero solamente 1 tomó la decisión de seguirlo. Se arriesgó a seguirlo. Y hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, de la misma manera, de 10 personas, 1 es el que toma la decisión de seguir al Dios verdadero. Solamente, siempre va a ser un valiente o una valiente que va a tomar esa decisión. En este caso es una mujer que no tenía futuro, una mujer que estaba directamente condenada a la muerte por su forma de vida que llevaba. ¿Sí? Aparte de eso, estaba directamente condenada por sus mismos habitantes. Pero esta mujer tuvo la fe y la confianza de confiar en Dios y que Él la iba a salvar. Aparte de esto, Dios la hace parte de su pueblo. Porque si nosotros nos vamos buscando más allá, ¿qué pasó con Rahab? Rahab formó parte de la genealogía del rey David y de nuestro Señor Jesucristo. Rahab se casó con Salmón y de ellos fue Boz su descendiente y así comenzó a ser. ¿Sí? Miren, hermanos, ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que de lo más vil y menospreciado, Dios levanta a las personas para avergonzar a los sabios. Rahab era una ramera, dice la palabra de Dios, era una prostituta que no tenía futuro, ¿sí? Pero Dios tomó a ella de lo más vil y menospreciado para levantarla y avergonzar a todo un pueblo. Fue la única que se salvó de todo un pueblo poderoso humanamente, ¿sí? Poderoso humanamente. De la misma manera, nuestro Salvador, Jesucristo, prometió que resucitaría y lo hizo, ¿no es cierto? Y también nos prometió que volvería otra vez. Ahora yo les pregunto a mis hermanos, ¿cuántos creemos eso? No parece, mis hermanos. ¿Qué pasó? ¿Estamos en tela de duda? ¿Cuántos creemos que nuestro Señor va a volver? ¿Y cuántos creemos que nosotros vamos a estar con Él? Ahora yo les pregunto a mis hermanos, ¿cuántos estamos accionando esa fe verdadera, esa confianza en Él, para tener la seguridad que vamos a estar con Él? Mis hermanos, solamente quiero dejarles ahí, que ustedes lo mediten. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi confianza en Dios? ¿Es verdadera? ¿Es genuina? ¿O es una fe fingida? ¿Cómo está nuestra fe, mis hermanos? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego, los que estén vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. De esta manera, Rahab queda como una de las mujeres de fe y confianza verdadera. A pesar de que era una mujer impura, Dios la escogió para avergonzar a los sabios y que pueda salvarse. Ojo, ella salvó a su familia, salvó, dice, a todos los que tenían a su alrededor, y jugó un papel muy específico para la victoria de Israel. Y su nombre se recuerda en los libros del Nuevo Testamento, como acabamos de leer. Hebreos 11:29, Santiago 2:25, como una mujer de fe, una mujer de ejemplo. Ella se casó con Salmón, como les acabé de mencionar, y es parte de la línea genealógica del Señor Jesús. Fue integrada al pueblo de Dios y salvada de la condenación de su pueblo, la única que se salvó. La única y su familia. Nuestro Señor Jesucristo nos dio esa potestad a nosotros también, y ahora somos contados como su pueblo, también de la misma manera, como la mujer, ¿sí? Le dio la salvación y le dio la oportunidad de ser contada como su pueblo. Y nosotros también, hoy en este día, somos contados como su pueblo, como sus hijos. Si nuestra fe y confianza en Dios es como el de la prostituta, tenemos la seguridad de que estaremos con nuestro Señor. Pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿cómo está tu fe y tu confianza en Dios? Recapacitemos en nuestros hogares, cada uno de nosotros. Si nuestra fe es una fe verdadera, una confianza verdadera en Dios, cuando venga el Señor, vamos a estar con Él. Ténganlo por seguro. Eso no le pongan en tela de duda. Pero si nuestra fe es una fe fingida, ¿sí? Que solamente confía en Dios porque está viendo las cosas que pasan, solamente confía en Dios porque Dios me está bendiciendo, solamente confía en Dios porque Dios me ha sanado de una enfermedad, solamente confía en Dios porque tal vez Dios me sacó de complicaciones de la vida, sí, circunstancias de la vida, enfermedades, problemas. Si nuestra fe está solo en eso, estamos mal, mis hermanos. Nuestra fe tiene que estar aún con enfermedades o sin enfermedades, con problemas o sin problemas, con abundancia o en escasez. Nuestra fe tiene que estar 100% segura en nuestro Señor, que Él vendrá un día a llevarnos de la condenación del mundo. Seremos arrebatados juntamente con Él. Mis hermanos, para terminar, Rahab, una mujer de ejemplo de una fe y confianza verdadera. Dios escoge al ser humano de lo más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Así que, mis hermanos, solamente no nos sorprendamos si de repente un día llega acá una persona que nos vaya a dar una lección y nos vaya a dar una cachetada para abrir nuestros ojos. ¿Sí? Así como la prostituta lo hizo. Es un ejemplo claro ante dos pueblos de una fe genuina. Porque si nosotros vemos más adelante, el pueblo de Israel también comienza a perder su fe y comienza a pagar las consecuencias. Y la única fe verdadera es esta, como la mujer que confió en Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Señor, Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta
mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque reconocemos que muchas veces nuestra fe no es tan grande, Señor, como la de esta mujer. Nuestra fe, Señor, muchas veces la ponemos en tela de duda, mi Dios. Nuestra fe muchas veces es por lo que vemos o por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Por los milagros o por las dificultades de las que nos sacas, mi Dios. Pero la fe de esta mujer fue una fe verdadera, donde ella simplemente escuchó de ti y confió en su corazón, mi Dios. Tomó la decisión de actuar, de confiar en ti y de obedecerte. Padre mío, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, mi Dios, de esta tu casa, mi Dios, para que podamos vivir ese tipo de fe, para que podamos confiar en ti ciegamente, mi Dios, sin esperar nada a cambio, simplemente confiados y gratificados, Señor, porque tú ya nos diste la salvación, porque tú moriste por nosotros en esa cruz, y el día que nos vayamos de este mundo, con riquezas o sin riquezas, estaremos a tu lado. Con enfermedad o sin enfermedad, estaremos a tu lado. Con persecuciones o sin persecuciones, estaremos a tu lado. Si vivimos conforme a las instrucciones que tú nos das, mi Dios. Por eso te pedimos que tú bendigas nuestras vidas y que tú nos ayudes a cambiar nuestro corazón, Señor, nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar. Que tú nos ayudes, Señor, a dejar todo lo malo que hay en nosotros. Que nos ayudes, Señor, a dejar el pecado que todavía hay en nuestra carne, mi Dios. Que tú nos ayudes a ser fuertes y a luchar, mi Dios, contra esas tentaciones, contra esos deseos carnales que muchas veces nos alejan de ti, Padre bendito. Señor, te necesitamos todos los días y te necesitamos aún para comprender de tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para tener la fuerza y la valentía, como esos siervos valientes que en tu palabra tú nos demuestras, Señor, que tomaron la decisión de seguirte y de buscarte todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Bendice, Señor, nuestras vidas y todo lo que vayamos a realizar en este día, mi Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo, Señor. Que de la misma manera tú pongas en sus corazones confiar en ti, que tú cada vez sigas fortaleciendo su fe, mi Dios, su confianza en ti, y que ellos puedan seguir adelante, Señor, entregando sus vidas por la fe en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias y pedimos tu bendición. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, mis hermanos. Amén. Mi hermano Roberto y mi hermana Sonia